Dios nos quiere comunicar muchas cosas. ¿De qué manera lo va a hacer? Veamos qué nos dice la primera partecita del segundo versículo del 4º capítulo de San Marcos. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Es así. Jesús es el único que ha bajado del cielo, es el único que conoce las realidades eternas y nos quiere comunicar todas estas cosas, quiere comunicarnos todo, quiere que lo entendamos todo. Nuestro problema es que al estar en este mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente, están diseñados para entender esto, lo material, lo físico, lo concreto, lo cotidiano. Pero aquello que está más allá de este mundo, que es nuestro verdadero mundo, déjame decirte, esto nos cuesta entenderlo. Nada más esta expresión que te acabo de decir, nuestra verdadera tierra no es esta, está más allá. Y esto nos cuesta entenderlo, nos cuesta comprender las realidades eternas, y Jesús nos las quiere comunicar. Para ello, utiliza un método, digámoslo así, que se llama las parábolas. Parábolas. La palabra parábola en griego, parabolein, significa una realidad paralela que se nos ha arrojado. Parabolein. Es una realidad paralela, ¿sí?, que está junto a y que se nos ha dado, se ha arrojado. ¿Ya? De esta palabra parabolein también surge nuestra palabra, ¿sí? La palabra palabra. Eso significa, es algo que es relativo a algo y que se nos ha dado. Digamos, a ver, esto, árbol. La palabra árbol en sí mismo no es el árbol, pero significa esto, Entonces, la palabra árbol es una realidad paralela a esta, que se nos ha dado para que lo podamos entender, ¿sí? Es decir, yo no necesito andar con el árbol para arriba y para abajo para mostrarle a todo el mundo que esto es un árbol. No, yo digo la palabra árbol y todo el mundo me entiende. Es una expresión que simboliza algo en concreto. Entonces, lo que Jesús va a hacer es utilizar cosas muy cotidianas, para poder entender las realidades eternas. Es justamente eso lo que quiere hacer. Algo concreto, algo físico que yo pueda entender, pueda captar una palabra, una parábola, para entender lo eterno. Es justamente lo que va a hacer a lo largo de su vida, mostrarnos algo concreto para entender lo eterno. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder entender esas realidades? Un poquito de humildad, ¿sabes? Porque Jesús va a hablar de una manera tan sencilla, que a veces nos va a parecer que todo esto parece como un cuento. Todas las expresiones que nos da son como un cuento. Mira, nos va a hablar del eterno, del más grande, del creador de todo como un padre. Va a bajar la grandeza de Dios a la expresión mínima de un padre. Y no significa que Dios en sí mismo sea un señor con bigote, muy trabajador y que tiene muchos hijos. No en el sentido específico y claro, pero nosotros necesitamos una expresión lo más cercana posible para poder entender a Dios. Y esa expresión es Padre, para que podamos entender quién es Dios. Pero te insisto, a veces nos cuesta ser humildes para poder entender estas expresiones tan sencillas de Dios. Es decir, Dios se ha bajado tanto que ha vuelto todo lo eterno, todo lo grande, lo divino, a expresiones muy reducidas, muy pequeñitas. Las volvió plastilina para que tú y yo las entendamos. Así es como Dios se quiere expresar, con palabras, con parábolas. Tanto es así, tanto Dios se quiere dar a entender de manera tan específica, que su palabra, su única palabra, como nos dice el Evangelio de San Juan en su prólogo, la palabra estaba junto a Dios. ¿Te das cuenta? Es una realidad paralela, como estamos diciendo ahorita. La palabra estaba para tu Theú,
junto a Dios, dice en griego. Y la palabra era Dios. La palabra era Dios, nos dice el Evangelio de San Juan. Y más adelante nos dirá, y la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne, es decir, se volvió tangible, se volvió cercana, material, para que yo la pueda ver, para que yo la pueda entender. La palabra por excelencia de Dios se llama Jesucristo. La palabra eterna que estaba junto al Padre descendió a nuestra tierra, se hizo clara, concreta, para que yo la pueda entender, para que yo la pueda ver, es más, para que yo me la pueda comer. La palabra de Dios, yo la puedo tener en mi interior, porque Él se ha hecho carne, se ha hecho pan, para que yo la pueda ver, para que yo me la pueda comer. Es impresionante. Tanto quiere Dios ser entendido por nosotros de una manera tan sencilla, que se hizo un ser humano como nosotros. Esta es la palabra de Dios, Jesucristo. No necesitamos andar buscando más palabras, no necesitamos andar buscando por allá y otras iglesias, ir a donde el chamán, donde el brujo, ir a buscar por allí el tarot y muchas cosas, buscar muchas palabras. Solamente hay una palabra que puede satisfacer todo lo que necesitamos para entender nuestra realidad, lo que somos, para entender aquello a donde vamos, nuestra realidad última, eterna y verdadera. Solamente necesitamos una única palabra y se llama Jesús. No necesitamos más. Una palabra. Dios se nos ha querido comunicar todas las cosas a través de una única palabra, una parábola, para poderlo entender, y se llama Jesús. Busca esta palabra. Quédate con esta palabra para tu vida. No busques más. Quédate con Jesús. Él es tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un maravilloso día.